Estructura social. La sociedad constituye un conjunto de elementos organizados y con unidad. La sociedad debe poseer una estructura. Es una serie de relaciones existentes en un momento dado, que ligan entre sí ciertos humanos y que estos ordenadamente mantienen entre ellos relaciones institucionalmente controladas o definidas. Se componen de un conjunto limitado de elementos estructurales: individuos, grupos comunitarios, valores, instituciones y grupos asociativos, y de las relaciones pautadas que se establecen en su seno, y entre ellos, ya que varían según sus paradigmas. La estructura social requiere de una trama o articulación más o menos estable, configurada por las interacciones de sus integrantes. La estructura de una sociedad está compuesta por individuos que la integran, por las relaciones que los unen y por las normas, costumbres e instituciones. Aunque todo sistema social posee una estructura, no todos poseerán la misma, pues cada uno puede estar formado por grupos y normas distintos. Tipos de organizaciones, formales e informales. Organizaciones formales son aquellas que distribuyen sus responsabilidades, actividades y autoridades de forma precisa, explícita y relativamente permanente. Las escuelas, facultades y empresas en general son un claro ejemplo de ellas. Las organizaciones formales, como las empresas y los organismos del Estado, se diferencian significativamente de las familias y vecindarios. Su gran tamaño favorece que las relaciones sociales sean menos personales y fomentan una atmósfera planificada y formal. En otras palabras, las organizaciones formales funcionan para llevar a cabo trabajos complejos y no para satisfacer necesidades personales. Organizaciones informales tienen una distribución de actividades, responsabilidades y autoridad de una forma explícitamente definida. Sus relaciones son muy dinámicas, el número de sus integrantes varían constantemente y hay un continuo proceso de formación y disolución de grupos, amigos que organizan un campamento o se encuentran sábados por la noche. Al margen de la estructura formal, surgen de forma espontánea numerosos grupos, líderes. A esta estructura alternativa se le denomina como una red de relaciones personales y sociales. Estas no son establecidas por la dirección, sino que se producen espontáneamente cuando las personas interactúan entre sí. El comportamiento individual no puede ser adecuadamente comprendido sin tener en cuenta la organización informal de los grupos, así como las relaciones entre esa organización informal con la organización total. Existen patrones de relaciones, amistades y antagonismos, individuos que se identifican con unos grupos y se alejan de otros, y una gran variedad de relaciones en el trabajo fuera de él. Esta organización se desarrolla a partir de la interacción impuesta y determinada por la organización formal. La responsabilidad social es una actitud madura, consciente y sensible a los problemas de nuestra sociedad, y es una actitud proactiva para adaptar hábitos, estrategias y procesos que nos ayuden a minimizar los impactos negativos que podemos generar al medio ambiente y a la sociedad. La responsabilidad social de la empresa, también denominada responsabilidad social corporativa, es un término que hace referencia al conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, que se derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. La fuente inspiradora de la responsabilidad social de la empresa es el Pacto Mundial impulsado por la ONU, cuyo fin es promover la creación de una ciudadanía corporativa global que concilie intereses comerciales y sociales. Fue presentado en 1999 durante el Foro Mundial de Davos y reúne aún más de 2.000 empresas y organizaciones que adhieren a 10 principios de responsabilidad social, agrupado en 4 áreas: derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Por su definición y naturaleza, no hay normativas que rijan la responsabilidad social de la empresa, pero sí hay guías, lineamientos y estándares que sirven de referencia. El primero es el ya mencionado Pacto Mundial. La gran responsabilidad social de las empresas es mantenerse activas, rentables, compitiendo y produciendo en el mercado.
Cuando una empresa es rentable, no solo produce un retorno para sus dueños o accionistas, sino que también genera consecuencias sociales muy deseables, tales como nuevas oportunidades de empleo a través de su expansión e inversión, provisión de bienes y servicios valiosos para la sociedad, adecuadas utilidades económicas que el Estado puede gravar y con el producto de estos impuestos mantener a los empleados públicos trabajando, desarrollar la infraestructura, el capital humano, proveer servicios de salud, seguridad social y otros necesarios para mejorar el desarrollo nacional. La empresa no debería ser recargada con responsabilidades y con obligaciones que realmente no tiene. A la empresa hay que exigirle eficiencia, producción, rentabilidad, competitividad, calidad e innovación para que pueda satisfacer a sus clientes, sus empleados, sus proveedores y a sus dueños o accionistas en un nuevo entorno local o global. El cierre de una empresa no es simplemente el problema de un empresario. Genera una pérdida social importantísima en empleos, estabilidad, credibilidad y confianza. Entonces, podría decirse que la responsabilidad social de la empresa es mantenerse como empresa. Esta responsabilidad es cada vez más compleja en la medida en que el mundo se globaliza. ¿Quiere decir esto que la empresa no tiene que tomar acciones de solidaridad social o de proyección hacia la comunidad? No. Solo quiere decir que no está obligada a hacerlo. Si lo hace, y es muy plausible que lo haga, es mediante iniciativas sociales voluntarias, que es un campo muy amplio donde está todo el concepto de filantropía. Ante la realidad de pobreza de la América Latina, nadie puede estar en contra de que se requieren acciones tendientes a producir bienestar social. Pero la pregunta es, ¿le incumbe a las empresas esta responsabilidad y las obligaciones que tiene aparejadas? ¿Y cuál sería el grado de participación de la empresa en esa responsabilidad? Parece evidente que no se puede pedir a cierto nivel de pequeñas y microempresas que cumplan con una función que no es típicamente empresarial. También parece generalmente aceptado que no debe esperarse que la empresa sustituya al Estado en actividades como educación, seguridad y otras políticas públicas. Aunque con la reducción del tamaño del Estado, surge la expectativa que las empresas asuman algunas o muchas de estas actividades. Proceso de globalización. Dimensiones e impacto de las organizaciones y la sociedad. Proceso. La globalización es un fenómeno de carácter internacional. Su acción consiste principalmente en lograr una penetración mundial de capitales, tanto financieros, comerciales e industriales. Ha permitido que la economía mundial y los mecanismos que la integran, como el comercio, la producción y las finanzas, abran espacios de integración activa que intensifiquen la vida económica mundial y surge como consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos, los conflictos sociales y los fenómenos político-culturales. Dimensiones. Dimensión tecnoeconómica. Se destacan las grandes transformaciones tecnológicas que han tenido lugar en el mundo durante las últimas 3 décadas y la rapidez con que han ocurrido dichos cambios, con particular referencia a las tecnologías de la información. Dimensión comercial. Gran dinamismo comercial, que se expresa en un crecimiento de comercio superior al crecimiento de la producción. Creciente polarización social dentro y entre los países, crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Dimensión cultural. Reforzamiento de la dependencia cultural, tendencia a la uniformidad y a la estandarización de los patrones culturales, proliferación de la violencia y la pornografía en los medios de difusión masiva. Se tiende a lesionar la soberanía y la identidad cultural. Considerando el carácter global de muchos de los fenómenos ambientales que más preocupan a la humanidad, la interrelación que existe entre ellos y la creciente brecha socioeconómica que caracteriza las relaciones norte y sur, una solución duradera a los problemas ambientales globales pasa necesariamente por una profunda reestructuración de las relaciones económicas y políticas internacionales, sobre bases de equidad y justicia social. Se da por el impulso político, desarrollo tecnológico, deslocalización y mercado global, creando así una nueva estructura organizativa y a su vez ayudando a una mayor competitividad de las organizaciones
o empresas involucradas con el aprovechamiento de economías de escala, nueva división de trabajo, mejor utilización de los recursos disponibles y mayor incorporación de la tecnología. Globalización y sociedad. La explosión demográfica aún en expansión, el 95% de la cual se concentra en los países de desarrollo, y el aumento rápido de una población que no podrá ser sustentada según los modos y niveles actuales del consumo de los recursos naturales. La revolución de las finanzas y de la comunicación, que ha llevado a una rápida internacionalización de las economías y al rol dominante de las sociedades multinacionales en el contexto de una nueva economía. La disminución de las tierras agrícolas como consecuencia de la extensión de las tierras arables ocupadas por ciudades, caminos e infraestructuras, así como por los procesos de erosión, degradación, desertificación de muchas de las tierras que se utilizaban anteriormente. Este hecho se observa simultáneamente con las necesidades de aumentar la productividad de las tierras aún disponibles para evitar la malnutrición y el hambre. Al mismo tiempo, observamos la posibilidad que ofrece la revolución biotecnológica para esta finalidad de aumentar la productividad de las tierras utilizadas. La nueva revolución industrial, que significa la robótica, la automatización y las consecuencias de este fenómeno en la situación y condiciones del empleo de la fuerza de trabajo. Las amenazas contra el medio natural, que significan las nuevas formas de vida y de producción, particularmente en los países desarrollados, y sus efectos e imitación en los países en desarrollo. La erosión del poder de los estados nacionales, sin haberse aún encontrado un sistema político de sustitución apropiado para enfrentar los grandes desafíos del futuro.